Dije, pues ya. Ah, ya estamos. Bien. Es que pues estaba... Gracias por continuar con nosotros en este inmejorable ambiente laboral que tenemos aquí en Antesala Política. Comentábamos antes del corte. Que nomás veía los memes. No, También, pero bueno, ya tenemos aquí a nuestros invitados y nos da muchísimo gusto darles la bienvenida a la gente que sí sabe del tema, que sí sabe lo que hablan, no como otros, y que nos van a orientar sobre la situación que está privando en la actualidad. Así es, se encuentra ya en esta mesa de Antesala Política el doctor José Antonio Candelas González, quien es infectólogo certificado y para la Secretaría de Salud en la Laguna Durango. Doctor, buen día y gracias por tu acompañamiento, sobre todo en estos momentos tan importantes. Sí, buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos tratando de informar un poquito a la gente. Durango se coloca nuevamente en el estatus nacional por la presencia del COVID-19, ya un muerto. ¿Qué medidas se han aplicado ya por parte de la Secretaría de Salud del Estado de Durango para enfrentar esta contingencia? Pues lo más importante sigue siendo el distanciamiento. Todavía no podemos hacer todas las pruebas que nos gustaría hacer, o sea, de que hacer pruebas a toda la gente que llegue pidiendo una prueba, no se puede, es imposible, hablando en cuanto a logística, al reactivo, entonces es imposible hacerle a toda la población una prueba. Entonces, por eso la primera instrucción es autoaislarse, evitar aglomeraciones de gente, evitar tocarse la cara, al menos antes de desinfectarse las manos, todas esas medidas generales porque evidentemente pues es imposible realizarle prueba a todo el mundo. Entonces esa es la primera y la principal. Nuevamente, esta medida también nos ayuda a evitar que la población que va a estar en riesgo, que está en un alto riesgo de complicación, ¿a quiénes me refiero? A los adultos mayores o cualquier persona que tenga alguna enfermedad concomitante. ¿A qué me refiero? Diabetes, hipertensión, cardiopatías, asma, tabaquismo, cualquier enfermedad de este tipo, sobre todo que afecte a los pulmones, pues puede ser, según los estudios que han estado saliendo poco a poco, pues son la población que más riesgo tiene de complicarse. No quiere decir que todos se vayan a morir, sin embargo, pues ¿para qué nos arriesgamos a que esa gente se vaya a complicar primero y luego a morir? Se habla de una letalidad mucho menor del COVID-19 respecto a influenza, por ejemplo. Más o menos en qué proporción, para que nos explique o que nos diera una idea de la gravedad de contraer el padecimiento. Fíjense que es muy variable, dependiendo del área, de los sitios o del país que realiza el estudio. Hay algunos que acercan la tasa de letalidad a la influenza, o sea que están muy similares. Hay otros que dicen que es menor que la influenza, hay otros que dicen que es mayor que la influenza. Depende mucho del área. Bueno, ¿qué tenemos que hacer aquí en México? Recordemos que aquí en México tenemos un alto porcentaje de personas con diabetes y con hipertensión. Y 8 millones o más. Exacto, de los también conocidos. de los conocidos. Y aparte la obesidad, que es otro factor de riesgo. Eso somos el número uno. Eso no debiste haberlo tocado. Entonces, pues ya de entrada debemos de tener muchísimo más cuidado con esto, ¿no? Con las medidas de prevención. Hablando ya de la atención a la salud, de los médicos, enfermeras, de todos los trabajadores del hospital o de algunas de clínicas, de consultorios, pues es simplemente extremar las precauciones, tener todo el equipo de seguridad y sobre todo insistimos con la gente, al menos nosotros médicos, si no tienes que ir al hospital, no acudas. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Hay mucha gente que va por medicamento, que va de visita al hospital, que va porque un familiar está internado, que está enfermo. En estos momentos, entre más gente se exponga al virus, pues es mucho más probable que haya un contagio. Los datos que tenemos es que el virus contagia, o sea, una persona que tiene el virus contagia aproximadamente a 3 personas. En algunas fuentes son un poquito más, 5, 10, dependiendo. Como es un virus nuevo, pues va surgiendo información prácticamente todos los días nos estamos actualizando.
la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud y también otras organizaciones como la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas y otros organismos que se encargan de estudiar estas enfermedades, pues van liberando información. De hecho es totalmente gratuita para el que lo quiera investigar y lo quiera descargar. Entonces, regresando al hospital, a las personas que trabajamos en el área de salud, hay un mensaje muy importante que yo he estado viendo, sobre todo en las redes sociales, que es ayúdanos a cuidarte. O sea, si se presenta la crisis como en Italia y como en España, créanme que no vamos a poder, el sistema de salud mexicano no va a poder con la carga. Así de ese En tamaño. ningún país han podido. De hecho, no, en ningún país. Países como En China mismo. O sea, exactamente, China, Italia, por ejemplo, España. O sea, no han podido, menos nosotros. No, China ya no tiene, porque ya no tiene registros China de infectados hasta el día de ayer. Sí, pero también vean, por ejemplo, China tomó medidas muy estrictas. Claro, ellos sí llegaron a la fase 3 de epidemia, pero ellos tomaron medidas muy estrictas. Pero su presidente se apegó en aquel país, ¿no? Bueno, Como además este que no, piensa toda la que con medida. escapularios nos va a vender, ¿verdad? Así es, digo, si la creencia Está despreciando religiosa... el escapulario que trae. La creencia religiosa pues es importante, pero vamos, no por eso me voy a exponer a... Hay que combinarlo, ¿no? Porque Exactamente. ¿Qué tantos como mitos y- mexicanos hacemos ese tipo de rezos, o sea, ni para qué negarlo, ¿no? Hay cadenas de oración? de que están orando por eso, o sea, no tiene malo. No tiene nada de malo Pero hay tener que una... combinarlo con lo demás. Exactamente, o sea, es, ok, rézale a tu Dios, pero también haznos caso a nosotros los médicos. Claro. ¿verdad? Pues de hecho rezan para que los ilumine a ustedes. ¿Qué tanto es el factor de riesgo, sobre todo, por ejemplo, en el caso específico del fallecido en Gómez Palacio? Él llega el 3 de marzo de California, va al hospital hasta el día 17, por ahí 15, y muere en 3 días. O sea, ¿qué tanto es el hecho de que la gente Estuvo 14 días. 14 días sin saber él? Pues, ¿y a cuánta gente no pudo ver ya contaminado, doctor? ¿Qué Así es lo es. que debe hacer una persona que tenga, por ejemplo, los síntomas? Ir al hospital, no ir al hospital, hablar a un doctor, ir al similares. ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno, aquí hay varias situaciones. Está la persona que llega de un viaje que sabe, o bueno, que debe de saber que viene de una zona donde Contagiada. está la transmisión comunitaria. Llámese Italia, Estados Unidos, Corea, China, Hong Kong, todos los países que vienen en un listado precisamente de la Organización Mundial de la Salud, o de Estados Unidos. En nuestro caso, lo que probablemente nos afecte más, o el factor de contagio más importante para nosotros es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al menos de aquí en la ciudad mucha gente va al Paso todos los fines de semana y eso es un factor de riesgo. Hasta ahorita en la definición operacional, pues hay nada más 3 estados de todo Estados Unidos, que es California, Nueva York y Washington, que son los que tienen el más alto porcentaje de contagio, o sea, de personas infectadas. Entonces, son los que está tomando la Secretaría de Salud como una definición operacional, o sea, si viene alguien de Nueva York, Como un referente. Exactamente, como un referente. Porque es muy importante también, hay mucha gente que me pregunta, oiga, pero es que yo vengo de la Ciudad de México. Yo, sí, pero es que en este momento, como no, es muy importante que hagamos una muy buena primera detección, y la primera detección es ver específicamente de dónde viene la persona y que sea un sitio de alto riesgo. Ojalá no, pero probablemente llegue el momento en el que la definición operacional cambie y nos diga el gobierno, ¿sabes qué? A todo paciente que tenga infección respiratoria o síntomas de problema respiratorio, va directo a la prueba, ya ni siquiera sin preguntarle de dónde viene, dónde fue, cuánto tiempo viajó, nada de eso. Puede ser que lleguemos a ese punto, ojalá no, porque entonces sí ya nos estamos enfrentando a las famosas fases que han estado saliendo en las conferencias de prensa. ¿Seguimos en la 1? En la 1 todavía, al menos esos son los datos que tenemos, pero aquí la situación no es si vamos o no a llegar a la fase 2 y a la fase 3, sino en cuánto tiempo vamos a llegar a la fase 2 y a la fase 3. Las fases no están diseñadas están diseñadas para frenar la enfermedad,
Pero más que eso, extender el tiempo y darle oportunidad al sistema de salud de poder dar de alta a un paciente que tenemos internado para que otro paciente pueda ocupar su lugar. No existe ahorita en este momento una capacidad tal. En ningún lado del mundo. En ninguna parte del mundo. Doctor, ¿es cierto que una persona que ya contrajo la enfermedad, al paso del tiempo, ya con su tratamiento, se vuelve inmune al padecimiento? ¿Estaremos esperando entonces que pase cierto tiempo? Fíjate que no hay todavía un dato así 100% confiable que nos hable de qué pasa después. ¿Qué pasa después con el paciente que se infectó, que no murió y que se recuperó totalmente? ¿O qué pasa con el paciente que nunca tuvo síntomas? En realidad no tenemos datos. Eso lo vamos a ir viendo con el avanzar de los días, de los meses probablemente. Los chinos, que son los que ya van, digamos, por así decirlo, de salida, pues ellos son los que están más avanzados en cuanto a investigaciones de esto. ¿Qué secuelas puede traer la enfermedad? ¿Cómo va a quedar el paciente después de que se recupere? ¿Si va a necesitar algún cuidado posterior? Hay estudios muy recientes de la semana pasada que hablan de que se teoriza, todo esto es teoría, está por comprobarse, que puede ser que los pacientes que se recuperen de la neumonía, o sea, los que les dio neumonía y no se llegan y no mueren, no fallecen, que pueden quedar con una secuela pulmonar importante. Es decir, no sabemos si van a necesitar oxígeno después de todo esto, no sabemos, o sea, de manera permanente, no sabemos si no va a ser suficiente, o sea, que vaya a necesitar el paciente incluso hasta un trasplante pulmonar. Entonces, por eso es importante que antes de que se nos presente la epidemia como tal, la situación más difícil, atender a las medidas de prevención, que desgraciadamente pues, seguimos todavía teniendo problemas para que la gente entienda, a pesar de toda la difusión que se está haciendo, sobre todo en redes sociales, que entienda que es prudente, lo más prudente es salir de la casa. Que no son vacaciones. Exactamente. Hay mucha gente que me ha dicho a mí personalmente, pero pues es que yo soy joven, no tengo ningún factor de riesgo, pues yo estoy seguro que no me voy a enfermar o me va a dar una gripita, los síntomas de una gripita. Y yo les digo, ok, está bien, te entiendo, es posible, pero ¿y tus papás, tus tíos, tus abuelos? ¿Qué hay de ellos? ¿Has pensado en ellos? Que a ellos les puedes contagiar el virus y es cuando, caray, se me quedan viendo así como que chingo. Sí, es entre todos. Entonces, las medidas sí son para cuidarnos individualmente, pero también hay que tener consideración de nuestra asumir una responsabilidad también social, ¿no? Y repito, como se ha estado diciendo en redes sociales, ayúdanos, o sea, nosotros médicos, enfermeras, trabajadores de la salud en general, ayúdanos a poder ayudarte, porque luego se va a presentar la etapa más difícil y van a empezar las quejas, van a empezar naturalmente, es que no me atendieron, es que no me pueden atender, es que mi papá necesita un ventilador y no hay ventiladores, es que necesito una cama de terapia intensiva y no tengo camas de terapia intensiva, cuando en estas fechas no prestamos atención a las medidas de prevención, no las cumplimos y luego nos vamos a estar lamentando después. Él es el doctor José Antonio Candelas González, infectólogo de la Secretaría de Salud para la Laguna de Durango. ¿Dónde estudiaste, doctor? ¿Se nos puede dar esa bueno, yo soy egresado primero de la Universidad de Juárez, del estado de Durango, aquí en Gómez Palacio. Después fui a Inglaterra a estudiar mi especialidad en infectología. Regresé y bueno, pues aquí estoy. Es infectólogo certificado de la para la Secretaría de Salud, ¿verdad? Así es, voy a estar fungiendo como coordinador principalmente de la enfermedad de dengue, del componente de dengue, pero bueno, me ha pedido también la Secretaría pues, que esté apoyando con todo esto que es en este momento lo que La urgencia. La urgencia, así es. Doctor, nada más para cerrar, repetir otra vez las recomendaciones. Las recomendaciones, aislarse, lavado de manos, muy importante. Ojo, tampoco se han presentado muchas compras de pánico, el papel de baño que no sé, ¿Para qué? No sé para qué compro un papel de baño. Bueno. Sí, ahí está el periódico. para leer. Esa que salió, mi compañera Diana González. Sí, la risota esa es
Ya no. La Le recomendamos discreta. las secciones sociales, por cierto, ¿no? La discreta. Para que se roce con la alta sociedad. Y estamos dando recomendaciones y aquí estamos en un cuartito como de 2 metros por 2, como 20. Aglomerado. ¿Qué más, doctor? Lavar manos no es necesario que hagan compras de pánico de gel antibacterial, no es necesario. Hay muchos tutoriales, hay videos en YouTube donde te enseñan a fabricar tu propio gel. En caso de que tengas esta idea, hasta a veces paranoica, de pensar que a fuerza tiene que ser gel, no es necesario. Agua y jabón es más que suficiente. O alcohol normal, el que venden en las farmacias, eso también puede Ya no funcionar. hay. Tal que tampoco hay. De 90 menos, de 96 menos. ¿Alcoholito? ¿De cuál estás usando? No tengo un almacenamiento ahí de la. Y muy de la importante cava. también que el alcohol es untado, no es tomado. Ya ves, ya entendí. Esto se lo toman, Eso me doctor. lo hubiera dicho anoche. Yo estoy aislado y ellos, o sea, de nada me va a servir que yo me aísle si ustedes siguen en la calle. Yo no. Y si te visitamos. Doctor, también información, Eso mucho para cuidado todos. con la información, ¿no? Porque Sí. surgen cada cosa en la Ya todos redes nos volvimos sociales. expertos también, ¿no? Sí, así es importante siempre tener en cuenta las fuentes oficiales. Si no nos creen a nosotros médicos, no nos crean, están en todo su derecho, pero toda esta información del virus, de cómo debemos de cuidarnos, está avalada o está incluso, las primeras recomendaciones son de la Organización Mundial de la Salud, que rigen todo lo que tenga que ver con salud a nivel mundial, y también la Secretaría de Salud pues ha ido adaptando algo de esas guías de cuidado pues para nuestra situación, ¿verdad? Para nuestro país, pero todas comparten prácticamente la misma información, es gratuita, se pueden meter, la información está en español, lo pueden buscar Secretaría de Salud, COVID-19, Organización Mundial de la Salud, COVID-19, y ahí los van a dirigir directamente a la página. Hay información técnica para médicos, para enfermeras, para todos los trabajadores de la salud, pero también hay información para el público en general. Me parece muy importante también, la Secretaría de Salud ha estado publicando también información para las escuelas, que ahorita, bueno, ya con las medidas de contingencia, pues bueno, ya no van a estar, pero es importante que ya después de que pasen las épocas difíciles, pues sigamos con las medidas. Que no paren. ¿Vale? Que no paren. Que no paren, así es. A mí me gusta verle un lado positivo siempre a todo, tratar de buscarlo porque eso nos ayuda a salir adelante. Y yo lo que veo de positivo de esta situación es que yo espero que aprendamos a partir de hoy a hacer una sociedad más limpia, primero, más ordenada, a buscar siempre las fuentes oficiales, a ser un poquito más disciplinada y sobre todo más responsable, y que tengamos en cuenta también a nuestra familia, a los adultos mayores, a los niños, y que mejoremos como sociedad. A final de cuentas, pues Más todas solidaria, estas- doctor, ¿no? Así Porque es. van y se llevan todo el papel y todo el gel o sea, Sí, que también y no se los vale- demás es de todos se van a enfermar. Doctor José Antonio Candelas González, infectólogo de la Secretaría de Salud en el Estado. Le agradecemos mucho. Gracias, No doctor. te toques Gracias por acá. la invitación. Fíjate, la mala costumbre, ¿no? No, Sí, con la turba. Bueno, gracias, doctor, por sus aportaciones. Nosotros nos vamos a la siguiente pausa. Ya tenemos aquí al siguiente invitado y le invitamos a que se quede con nosotros.